Muchas gracias por venir, por acompañarnos en esta instancia donde empezamos a conversar acerca de estos temas que tienen que ver con la reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Esta es la primera de un grupo de una serie de charlas que vamos a organizar sobre estos temas. Les agradecemos al economista Gustavo Buchetti y a la periodista Rosario Tuguiño de Brecha que nos acompañen para dar inicio a este ciclo de charlas. Es un tema que pensamos que va a tener trascendencia y que en alguna medida nos involucra como colectivo. También les aviso que ya salió y se ha puesto a la venta el libro Cine de Planchada, escrito por el Memo Reimann, Guillermo Reimann, uno de los fundadores de Crisol y además expresidente de nuestra institución. Recoge los comentarios y de las películas que vimos en el penal desde el 72 al 85. Vale la pena leerlo. Acá se puede adquirir con Agustín o con Tito, más barato que en librerías. De todas maneras, el 10 va a ser presentado en la Biblioteca Nacional. Informamos para que sepan. Con respecto a este tema, para dar comienzo formalmente, todos sabemos que hace unos días tomó estado público que los tribunales militares se pronunciaron sobre 3 casos de criminales seriales en nuestro país, de los casos más renombrados, más claros, entendieron que son inocentes. En un país donde estos criminales pasan por tribunales de honor y resulta que los tribunales de honor consideran que no hay prueba suficiente y que no deshonraron la moral de las Fuerzas Armadas, es una señal incontrastable de que esos no están funcionando bien, esos no tienen las instrucciones precisas, las cabezas precisas. Es más, es hasta ridículo de que a 2 de ellos dicen que deshonraron el honor de las Fuerzas Armadas por el solo hecho de no haber dicho que uno era inocente, pero de los 28 asesinatos no dicen nada. Esto es una señal, sin lugar a dudas, de que la ley orgánica de las Fuerzas Armadas tiene que ser rediscutida, tiene que ser modificada, entre otras cosas, porque proviene del año 74. Para dar comienzo, le vamos a dar la palabra a Gustavo, que va a comenzar, que nos acompaña hoy, que es un especialista en estos temas vinculados a esta temática, y después a Rosario. Gracias Gustavo, gracias Rosario. Empezamos con Gustavo. Bueno, muchas gracias Gastón, muchas gracias a Crisol por habernos invitado, por haber tenido esta tan buena iniciativa. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan y a esta hora tan complicada de la tarde. Y bueno, en primer lugar decir que, perdón Gastón, pero que no soy un especialista, sino que yo soy de Casa Grande y trabajo con Constanza Moreira en el Parlamento. Entonces Constanza me ha obligado a trabajar en determinados temas, en los cuales uno de ellos, como están grabando, voy a decir que me ha obligado entre comillas, ¿no? Obviamente, lo hago con todo gusto. Y bueno, y hace tiempo que, digamos que soy el delegado de Casa Grande en la Comisión Especial de Defensa Nacional del Frente Amplio. Entonces, cuando vienen los temas de defensa al Parlamento, muchas veces por Casa Grande los tomo yo. Dicho esto, lo que planteó Gastón es exactamente por donde yo, digamos, más en términos generales y no nombrando ese caso particular, iba a nombrar el contexto en el cual ingresa el proyecto de ley. O sea, tenemos en primer lugar, como dijo Gastón, unas Fuerzas Armadas que se rigen por la ley orgánica del año 74, donde, digamos, el concepto que prima transversalmente toda la ley es la doctrina de la seguridad nacional. Es decir, son las Fuerzas Armadas que ponen orden en el país
que su misión es combatir la subversión y son las encargadas de mantener la paz en la República y combatir la subversión. Esto es lo que dice la ley orgánica que este proyecto de ley iría a derogar. Por lo tanto, aunque sea un poco desordenado, en paréntesis, digamos, ya empezamos bien. Es decir, hay un proyecto de ley que deroga explícitamente la ley orgánica del 74 y deroga explícitamente la seguridad interna, que es la palabra que utiliza la ley del 74. Entonces, nosotros tenemos unas fuerzas armadas, particularmente el ejército, porque las otras dos armas, tanto la armada como la fuerza aérea, son más de perfil bajo y no son de hacer declaraciones y de aparecer involucrados en sucesos de las características tan lamentables como las que acaba de mencionar Gastón. Entonces, voy a ver el tiempo que hablo. Entonces, esas son, por eso me voy a permitir hablar del ejército en particular en esta parte, y tenemos un ejército que sus mandos se entrometen regularmente en asuntos políticos. No es una cuestión de Manín y Ríos. De hecho, el comandante que suple a Manín y Ríos, ustedes ya lo saben bien, es uno de los generales que firma la sentencia del Tribunal de Honor que les acaba de contar Gastón. Es decir, tenemos un militar que hace un discurso de despedida, ya había hecho otros donde nos había alertado de sus actitudes antidemocráticas, pero como muestra final de su convencimiento de la doctrina de seguridad nacional, en su discurso de despedida ataca directamente a las instituciones, a la justicia, porque lo dice explícitamente, que los han condenado con claro desconocimiento y básicamente sin prueba ninguna y con una justicia parcial que actúa en contra específicamente de las Fuerzas Armadas. Bueno, critica la justicia. Pero en sus palabras también vemos que critica el Poder Legislativo, cuando habla del proyecto de ley orgánica y cuando habla del proyecto de la Caja Militar. Y también vemos que cuando dice que hay un conjunto de burócratas pagados por los poderes internacionales, que lo que hacen es algo así como destruir la sociedad, se está metiendo con el Poder Ejecutivo. Es decir, no reconoce ninguno de los poderes del Estado, lo mismo que ocurrió en el golpe de Estado del año 73. Entonces, sale esta persona, entra otro que firmó esto. Después hay, hay opacidad absoluta cuando se pide información. Es decir, el Poder Civil todavía no tiene las formas de acceso a la información, pero información tan clara de preguntar, por ejemplo, la evolución de subalternos y oficiales por categoría desde el año 74 al año 74 al año 2019, y todavía estamos esperando la información. Y no hay forma de que los mandos superiores de ellos, que son los civiles, el presidente, el ministro de Defensa, representando al presidente, no, digamos, hay una especie de desacato en la solicitud de información. Para obtener información para la reforma de la denominada Caja Militar, el Ministerio de Economía amenazó con simplemente no hacer las transferencias hasta que no apareciera la información que pedían, porque no la daba. Porque la Caja Militar no daba la información sobre la cantidad de jubilados, retirados, pensionistas que tenían, cuándo cobraban, cuáles eran los mecanismos
de determinar sus asignaciones, etc. Entonces, esto es, otro paréntesis, una de las cosas buenas, a pesar de que no estamos en un porcentaje muy importante, mayor al 50%, contentos con la reforma de la caja militar. Una de las cosas buenas es que el organismo, a partir del funcionamiento de la ley, que pasa a dirigir la caja de retiros, es un organismo civil, con representación de las Fuerzas Armadas, pero es civil en su mayoría. Entonces, ahí por lo menos acabamos de entrar en un lugar que, si bien la reforma no es todo lo que queríamos, está bastante lejos de lo que queríamos, por lo menos vamos a poder obtener información, o la información la manejamos nosotros. Esto no ocurre dentro de las Fuerzas Armadas, no manejamos la información. Uno de los temas centrales, yo esto lo planteo como contexto, no es que todo esto lo vaya a tocar la ley orgánica, lamentablemente. Lo planteo como contexto, en el contexto en el que estamos. El otro problema fundamental, o el problema central de los mandos, porque nosotros tenemos mandos formados en democracia que son antidemocráticos. No sabemos qué porcentaje son. Los mandos, los principales mandos, ya sabemos que son antidemocráticos. De hecho, todos los comandantes en jefe del ejército han hecho declaraciones antidemocráticas. En el 2002, 10 comandantes en jefe firmaron una carta haciéndose responsables de las acciones que tuvieron que desempeñar en la época del periodo que ellos gobernaron contra la subversión. O sea, todos los comandantes en jefe de la democracia hasta ese momento eran antidemocráticos, y los posteriores son los que conocemos nosotros. Entonces, este es un tema central de discusión. O sea, porque está bien, hay que discutir qué Fuerzas Armadas necesita el país, obviamente, que entre otras cosas de alguna manera insinúa este proyecto de ley que estamos discutiendo hoy acá. Pero lo primero que tenemos que tener claro es cómo democratizamos a las personas que van a mandar dentro de las Fuerzas Armadas. Este es el problema central. Y en este problema, una de las cuestiones fundamentales es quién forma a los oficiales, quién forma a los cadetes que entran para recibirse de alférez y luego hacer la carrera militar. Por supuesto, tenemos leyes, tenemos en particular con respecto a este tema se aprobó una ley que si uno la lee parece una maravilla, parece que estuviéramos en una situación de formación en derechos humanos, en ciudadanía, en integración a la sociedad, en articulación, en formación integral, en formación artística. Esta es la ley de educación policial y militar. Pero ¿quién da las clases? ¿Quién está dando las clases ahí? ¿Qué pasa? Que salen un artículo en Brecha vinculado al reclutamiento de las escuelas militares, que hicieron entrevistas a los cadetes y citan las entrevistas, cadetes, o sea, todavía estudiantes, hablando de lo parcial que son los libros de historia de secundaria y que por suerte dentro de la academia militar pueden tener todas las versiones porque leen a los militares y leen a los tupamaros. Que en Uruguay no hubo una dictadura porque el presidente civil apoyó el proceso que vivió en dictadura. Estas cosas son las que según refleja búsqueda, lamentablemente son dos. A ver, estaría bueno hacer una encuesta a los cadetes, saber qué piensan los cadetes, estaría bueno saber. Entonces este es otro tema central para democratizar las Fuerzas Armadas. En España es lo primero que se hizo, pero no lo hizo Felipe González. Lo hizo Suárez. Lo hizo Suárez. En España hubo 3 reformas y una fue del 78. Y lo primero que hicieron fue las materias de humanidades, sociales y de valores, como llaman ellos, se cambiaron los programas, que en Uruguay supuestamente se cambiaron los programas, pero pasaron a ser dadas por civiles, no por militares. Entonces, nosotros
sabemos que en las Fuerzas Armadas en general hay un tipo de personas que eligen las Fuerzas Armadas. O sea, sabemos que en general el pensamiento de repente puede ser conservador, pero tiene que ser liberal y democrático, ¿no? Bueno, entonces, se hicieron algunas cosas, pero las cosas que se hicieron en los últimos años fue cuando vino Menéndez. Es decir, que lamentablemente antes de Menéndez, los ministros que hubo, los del Frente Amplio incluidos, salvando algunas honrosas excepciones, no sacaron ningún proyecto que pudiera atacar los intereses corporativos del ejército y en general de las Fuerzas Armadas. No hubo ningún intento de generar transparencia en información en las Fuerzas Armadas. No hubo ningún intento profundo de lograr información fidedigna e institucional, porque una cosa es obtener información de algún militar que se arrepiente y que llama a uno por teléfono y dice, mirá, podés buscar por acá. Pero otra cosa es la información institucional sobre detenidos desaparecidos. No hay, no hubo. Pero las cosas empezaron a cambiar con Menéndez, de ministro. Podemos pensar que sería mucho mejor unas propuestas que avancen más en el sentido que estoy exponiendo, pero son avances importantes. Que se apruebe esta ley orgánica, como que se haya aprobado la ley de la Caja Militar, son elementos importantes porque son las primeras leyes que están tocando intereses de la corporación militar y que en la pulseada corporación, mando civil, por lo menos se ve que hay algo del mando civil que puede imponerse sobre la corporación militar. Y esto en sí mismo es algo positivo. Entonces, yo iría directamente, o sea, haciendo un resumen y después voy a ir a los artículos de la ley orgánica, porque también es algo muy abstracto, ¿no? ¿Qué es una ley orgánica militar? Entonces, les voy a leer algunos artículos, algunos buenos y otros no tan buenos. O sea, lo que se dice, nosotros que discutimos ahí adentro, lo que se dice es que este proyecto fue escrito con dos lapiceras diferentes, que hay dos plumas. Está el equipo civil, comandado por el ministro Menéndez, y está el equipo militar. Es más, de hecho, es importante que sepamos todos y todas que en realidad cuando estaba el ministro Huidobro como ministro de Defensa y la necesidad imperiosa del presidente de solicitarle al ministro de Defensa, por favor, nosotros en este periodo tenemos que aprobar la ley orgánica, lo que hizo el ministro fue darle a los comandantes para que escribiera la ley orgánica. Esto lo tenemos que saber. Esto lo tenemos que saber. Huidobro le dio a los comandantes la tarea de escribir su ley orgánica. Esa tarea nunca se terminaba. Nunca se terminaba. Decían, seguimos trabajando, no, todavía no, nos queda un rato, no la terminamos, seguimos trabajando. Llegó Menéndez y dijo, bueno, ¿qué es lo que hay? Hay esto. Y Menéndez lo que hizo fue literalmente dejar ese proyecto de lado. Yo diría, no lo dijeron en la fuente del ministerio, pero yo diría, metafóricamente, ese proyecto se tiró a la basura. Ese proyecto que vino de los comandantes de las tres fuerzas se tiró a la basura y Menéndez
con su equipo de abogados del ministerio, que ya saben que tampoco es que los ministerios tengan gran cantidad de funcionarios. Yo conocí a 3 o 4 civiles, se pusieron a redactar este proyecto de ley. Pero claro, las presiones también vienen por la parte civil. También hay como civiles representando como ciertos intereses que quieren seguir ostentando las Fuerzas Armadas. Entonces se ven las dos plumas en el proyecto. O sea, tenemos la definición de la misión fundamental, tenemos la eliminación explícita de la doctrina de la seguridad nacional, tenemos la eliminación de la obediencia debida, es decir, cualquier militar que comete un delito cualquier delito, pero está explicitado particularmente delitos de derechos humanos, no tiene, digamos, amparo en haber cumplido una orden y es juzgado como si hubiera sido la persona que dio la orden, y de hecho tiene, según este proyecto de ley, la obligación de denunciar a la persona que le dio a la jerarquía militar que le dio la orden. Después tiene un capítulo de derechos de los propios funcionarios subalternos. Ustedes saben que hay muchos abusos en las Fuerzas Armadas, entonces le dan a los subalternos y en general a los oficiales que tienen menor jerarquía que el que los pueda disciplinar o castigar. Tienen derecho de debido proceso, tienen capacidad de dirigirse a tribunales. También hay otros elementos, por ejemplo, que cuando el Poder Ejecutivo o incluso el Parlamento les asigna una función de seguridad interna, como por ejemplo ahora vigilar las fronteras, que ya se aprobó, es un proyecto de ley aprobado, es una ley recientemente, que esa ley dice que los militares, al detener a alguna persona, deben de cumplir el protocolo de, digamos, de respeto a los derechos humanos que sigue la ley policial. En cambio, este proyecto no lo dice. Es uno de los elementos negativos. Y me voy de lleno a otros, digamos, tiene la misión fundamental que es defender defender el territorio, la población, las personas, los recursos. Esa es su misión fundamental. Y tiene tareas asignadas donde esto es una discusión interna en la fuerza política. Todavía no se está discutiendo en comisión, se quiere llegar a un acuerdo dentro del Frente Amplio para ir luego a comisión con un proyecto, digamos, consensuado dentro de la fuerza política y con el Poder Ejecutivo. Pero uno de los elementos centrales que discute la ley orgánica es la reducción, plantea una reducción importante de coroneles y de generales no tanto, pero de coroneles en particular. Esto, digamos, es una de las cosas muy positivas, aunque podemos pensar que no es lo suficiente, que tiene que volver a haber 70 coroneles como había previo a la dictadura militar y no 146, como va a dejar en el Ejército, no en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas quedarían 266, siguen siendo muchos, pero es una buena señal reducir esa pirámide. En esta discusión está por qué las Fuerzas Armadas tienen tantos efectivos. Entonces ellos tienen necesidad de justificar la cantidad de efectivos. Sabemos que la misión fundamental, en ningún caso, si todos pensamos algo normal, no vemos en el horizonte un conflicto internacional que pueda necesitar de las Fuerzas Armadas para defender la soberanía, etc. Por lo tanto, ellos necesitan justificar su enorme tamaño y la forma de justificarlo con tareas secundarias. Entonces, en estas tareas secundarias, es que ellos, nosotros les llamábamos el abecedario, porque
porque hay tantas tareas secundarias que llegan hasta la letra S, hasta la letra S del alfabeto, las tareas secundarias. Pero, por ejemplo, en esas tareas secundarias dicen participar en la promoción y desarrollo de la educación, decía el proyecto original, ahora se han modificado cosas. Y en las infraestructuras educativas a nivel nacional, como si fuera una autoridad educativa como el Consejo Nacional de Educación. Entonces, bueno, ahí se ven las plumas, ¿no?, que estamos hablando. Y después, bueno, por supuesto, por ejemplo, uno dice apoyar el deporte y la educación física, en términos generales. Nosotros siempre en la discusión esta queremos siempre como acotar todas estas cosas a las leyes vigentes, a los organismos encargados. Por ejemplo, la ciberseguridad. La ciberseguridad tiene que trabajar con la GESIC, con Antel, con las leyes vigentes, no dejarle la ciberseguridad, porque después hay un comando de ciberseguridad que de repente nos siguen haciendo inteligencia en democracia, en vez de actuar coordinadamente. Y bueno, y acá hay un montón de cosas que estuvimos discutiendo y que, bueno, más o menos el asunto es la cantidad de actividades, porque no quiero leer porque además no las tengo subrayadas y entonces no sé bien cuáles eran. Yo me acuerdo que nos habían puesto los pelos de punta la de la educación y la del deporte, y bueno, logramos en su redacción por lo menos acotarla a la normativa vigente, y por lo tanto está la ley de educación policial y militar que establece muy claramente cuáles las cosas que ellos pueden hacer, o si no a convenios, a la normativa vigente, y bueno, y de esa manera pudimos. Entonces, en el artículo 22 plantean, ese era el 21, plantean participar en la producción de bienes y servicios para la defensa, así como colaborar con la producción de aquellos que por sus características sean estratégicos para el desarrollo nacional. Y después, en el literal B de ese mismo artículo, dice tomar a su cargo por sí o con la participación de personas públicas o privadas emprendimientos estratégicos en los que se puedan utilizar las capacidades y recursos de las Fuerzas Armadas disponen como atributos inherentes a su cometido fundamental por razones de interés general, pudiendo percibir los precios, utilidades o rentas consiguientes. Es decir, un ente autónomo. Perdón. ¿Vamos a ser un ente autónomo militar? Perdón. Sí, dígame. Dice por sí. Por sí, dice por sí. Dice por sí. Dice por sí. Dice por sí. Esto obviamente estamos discutiendo, es uno de los elementos que no vamos a llevar a la ley, o sea que no, aunque todos entendemos que es importante y que hay que hacer concesiones. El artículo 24, el proyecto original, las negociaciones no se las voy a contar porque, bueno, ya les estoy diciendo eso, que estamos tratando de mejorar estas cosas que yo les estoy planteando. El Poder Ejecutivo podrá autorizar, bajo el régimen normativo que resulte aplicable, la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de actividades de carácter productivo, industrial, comercial o de servicios que contribuyan a los fines del desarrollo y a la defensa nacional, entre otros ámbitos. Y bueno, y después enumera cosas que ellos han hecho, pero dicen que no de manera taxativa. Vieron como que hicieron las barcazas, prestaron el astillero, todas esas cosas que ya hicieron, y en general es el argumento de ellos. No, pero estas actividades ya las estamos haciendo, sí, pero las están haciendo porque hay una ley orgánica del 74. Por eso están haciendo estas actividades. Y después ellos tienen su canal de comunicación y todas esas cosas que sabemos. Bueno, artículo 26, positivo. En el ámbito militar no se admitirá ninguna forma de discriminación. Y después vienen, digamos, consideraciones con respecto a las licencias, son considerados como funcionarios públicos, tienen derechos, o sea, no son animales los personal subalterno, sino que, bueno, se trata de, por lo menos,
todas las leyes, o sea, por ejemplo, todos los beneficios de licencias por enfermedad, por maternidad, por concubinato, por todo eso se recoge acá y, por lo tanto se plantea, digamos, lo planteamos como algo positivo. Después, bueno, tengo varios artículos. Bueno, después, ya que para no extenderme, el artículo 85 es el de obediencia debida, ¿no? Entonces, si ustedes juntan el de obediencia debida con el derecho al debido proceso y escuchan el discurso de Manín y Ríos, dice que iba a romper la pirámide de mando, dijo el excomandante en jefe. Se refiere a estos dos artículos. O sea, para él no hay que respetar los derechos humanos en ningún caso. Es decir, si yo doy una orden, que la cumplan, cualquiera sea. Y si yo pongo a alguien en prisión a rigor, no tengo que hacerle ningún juicio, ni tiene ningún derecho a demandar, ni a ningún debido proceso. Yo lo puse a rigor, soy su superior y se acabó. Entonces, bueno, son elementos que consideramos positivos. Después, no les voy a leer porque creo que me he extendido demasiado, ya llevo más de media hora, creo. Después, es interesante que marca las acciones que no pueden hacer los militares y enumera un montón de casos de conflicto de intereses, o sea, no pueden asesorar a empresas de seguridad, no pueden estar vinculados con negocios privados, no pueden hacer, o sea, básicamente se explicita que algún tipo de actividades que seguramente no estaban prohibidas, al menos en la ley, ahora se prohíben explícitamente. El artículo 95 y el 99 que hablan de las vacantes y de los ascensos, las vacantes, además de que se disminuyen, ¿no? Por ejemplo, actualmente en el ejército hay 196 coroneles. Las vacantes ocupadas máximas hoy, con la ley de hoy, son 180. La ley no les prohíbe aumentar la cantidad de oficiales en los distintos grados por encima de lo que establece la norma. De hecho, ya ven ustedes, el máximo es 180 y hay 196. Ahora, se bajan en el ejército a 146, pero además se impide que si, en caso de no haber vacantes y haber personas con el grado inferior, con capacidad de ascenso, no pueden ascender hasta que no se deje esa vacante por alguno de los oficiales que la mantienen. Entonces eso es interesante. Y la segunda cosa interesante es que con la ley actual no se necesita concurso para ascender al grado, se asciende por antigüedad y esta ley impone el concurso. Bueno, el 125 obliga a cumplir con la Constitución y elimina la obediencia debida. El 126, derecho de presunción de inocencia. El 127, el debido proceso, todas esas cosas que ya hablamos. El 147, los tribunales de honor. Obviamente, nosotros queremos que los tribunales de honor, además, es un elemento absolutamente arcaico, creo que no existe en ningún país del mundo. Los ejércitos de tradición española son los que tienen tribunales. ¿Siguen teniendo? España ya lo tiene. No, España no, y Argentina los tiene, pero le han sacado muchas potestades, pero se siguen llamando tribunales de honor. Perdón. No, gracias, al contrario. No, es un tema que los tribunales de honor me tienen muy mal. Prácticamente te pregunté, sí, y más ahora, pero evidentemente, esto es un tema totalmente arcaico, pero, o sea, en toda esta negociación, nosotros no estamos poniendo reparos en el Tribunal de Honor, porque de hecho no tiene ninguna potestad, porque el Poder Ejecutivo puede no avalar al Tribunal Militar,
como se hizo recientemente. Además, bueno, hay una pequeña modificación que nos la quisieron vender como algo importante, pero lo que pasa es que a mí me huele a naftalina, entonces por más modificación que haya en la naftalina, va a seguir oliendo a naftalina. Y entonces la modificación de este proyecto con respecto a la ley anterior es que se puede hacer un tribunal de alzada elegido por el Poder Ejecutivo, donde, o sea, vamos a ver, se reúne el Tribunal de Honor, dicta una sentencia de las características nefastas que recién nos planteó Gastón. Entonces, el Poder Ejecutivo, antes de rechazarlo, podría formar un Tribunal de Honor llamando al TIC, por ejemplo, llamando a Villamil, ¿no? a militares retirados, que el gobierno piense, obviamente, cuando gobierne otro partido político, ya saben que, bueno, van a aceptar la sentencia de los tribunales de honor, o sea, pero bueno, lo venden como algo positivo, pero en realidad es nefasto que sigan existiendo tribunales de honor. Pero, ya les digo, en el proceso de negociación esto se planteó, pero no es de los elementos claves. O sea, nosotros los elementos claves son las tareas secundarias, es un elemento clave. Si pueden tener un ente autónomo para producir bienes y servicios y tener su propio financiamiento, es un elemento central. La pirámide de los oficiales es un elemento central. Y bueno, y finalmente, de los artículos 169 a 172, eliminan la doctrina de la seguridad nacional. Esto es un análisis un poco breve de la ley y nada, les agradezco y les paso la palabra a Rosana. Bueno, antes que nada quería decirles que para mí es un honor estar acá, aunque la palabra no tiene muy buena prensa por los tribunales, pero de verdad es muy bueno para mí porque, bueno, yo conozco esta organización por los artículos, pero nunca había estado y verdaderamente es muy lindo para mí estar acá. Bueno, es muy interesante todo lo que ha planteado Gustavo y mi perspectiva es más la periodística, ¿no? Desde los que hace años tratamos siempre de seguir estos temas y que es muy difícil porque esa falta de transparencia que contaba Gustavo es, si le pasa a las autoridades como contó a nosotros, imagínense, muchas veces utilizamos la herramienta de la ley de acceso a la información, pero como todo lo que tiene que ver con los azules o los verdes siempre está bajo la seguridad, entonces se amparan bajo la seguridad para no contestar. Bueno, esto tiene que ver con la seguridad nacional, entonces no les podemos dar la información. Prácticamente todo lo vinculado a los ministerios de defensa y del interior lo pueden, desde ellos que se compra de equipamiento o lo que sea, lo pueden amparar bajo esa reserva para no darte la información. Entonces, un poco lo que yo veo en todos estos temas es que todos están caracterizados por la opacidad. Nosotros desde Brecha sacamos un montón de notas y de etapas, primero con las jubilaciones militares. Averiguar cuánto es la jubilación de un militar retirado. Tuvimos que estar meses reconstruyendo de repente, hablando con militares retirados, juntándonos en un café con un funcionario del Ministerio de Economía que estaba trabajando, todos de récord por supuesto, porque realmente es como que uno siente que es un tema ultra sensible y que hasta los ministerios se cuidan mucho de la información que sacan para afuera porque existe ese temor a no frustrar un poco ese proceso de reforma. Entonces uno va como reconstruyendo de a poquito, después lo logra, más o menos llega, pero lo que decía él de la caja de pensiones y jubilaciones de las Fuerzas Armadas, nosotros como hace 4 años con un par de periodistas hicimos unos accesos a la información, se lo mandamos al Ministerio de Defensa, a la Caja Militar y al Ministerio de Economía. Solo nos contestó el Ministerio de Economía de los tres. El Servicio de Pensiones y Jubilaciones dice que carecía de la información relativa a sus propios jubilados y le pasaba la pelota al Ministerio de Defensa. Pero el Ministerio de Defensa no nos pasó la información.
y estaba Eleuterio Fernández Huidobro en ese momento, ahora me acordé por qué fue. Y el Ministerio de Economía fue la auditoría interna de la Nación que nos contestó, que nos pasó como unos fajos así, todo con los grados de los militares y los sueldos sin nombre, obviamente, ¿no? Eran grados y grados y grados, y más o menos ahí tuvimos como una noción del tipo de cifra, ¿no? Que superaba los 100.000 pesos en todos los casos. Y bueno, después ahí empezamos a enterarnos de que se jubilaban con el 100% del sueldo, a diferencia de un jubilado común, que se jubilaban con el grado inmediatamente superior. Obviamente Constanza Moreira también fue una senadora que también en su momento, estoy hablando hace 3, 4 años, empezó un poco a darle fuerte a estos temas, pero una tarea muy solitaria, porque está el otro tema también del bajo perfil que suelen tener estos temas periodísticamente hablando, es decir, yo ahora me anotaba por acá porque se me ocurrió, todo el mundo está hablando de las sillas que se compraron en ANCAP. Podemos indignarnos más o menos, pero nadie se indigna porque la caja militar le requiere a las arcas públicas, está por llegar a 700 millones de dólares. Según lo último que yo vi, creo que fue Mario Vergara, dijo que si esto sigue así, el Estado va a tener que poner 700 millones de dólares anuales para solventar las jubilaciones militares. ¿Cómo la gente los indigna? Se indignan por 10 sillas, como antes se indignaron por los de Paraninfo, me acuerdo, de la Odelar. Y verdaderamente este es un desangramiento que, sin duda, que es algo que podría generar recursos para otras políticas públicas, porque además, el tamaño que tiene Uruguay, no sé, hay especialistas que lo vienen diciendo hace mucho, como Julián González Buller, la Armada y la Fuerza Aérea serían un poco las dos ramas que más deberían potenciarse, porque tienen desde algunas funciones científicas y lo que tiene que ver con obviamente vigilar lo que es el espacio aéreo o el espacio marítimo, pero el ejército está absolutamente hipertrofiado. Es cierto que ha bajado la cantidad, el número de efectivos del 85 para acá, pero un país como Uruguay, yo creo que puede abatir, minimizar sus fuerzas armadas a la mínima expresión, a lo que sea necesario, porque además ha incrementado las fuerzas policiales. Entonces digo, sin duda, otro elemento que pasa, ¿no? Cuando se habla del corporativismo, casi siempre tiene que ver con los sindicales, pero de las Fuerzas Armadas uno no ve los titulares, y son una gran corporación. Creo que esto que ha pasado con Manini, yo me acuerdo que saqué un artículo sobre este proyecto y 2 semanas después estalló lo de Manini. dos semanas después que sacamos la tapa y fue una constatación, sin duda, del fuerte poder que siguen teniendo y de la misma cabeza que se sigue manteniendo, porque, como contaba Gustavo, el propio reemplazante de Manini, a quien, por ejemplo, a mí me decían que era un hombre de perfil bajo, que no se iba a querer exponer, me lo dijo un ex ministro, tampoco tuvo un perfil tan bajo como el que se esperaba cuando asumió. Y bueno, por más que diga que es un saludo de estilo, no fue algo que uno pueda decir un perfil bajo, además de que fue uno de los firmantes de los tribunales de honor. Entonces, modificar las jubilaciones fue un parto, y después apareció el diputado Darío Pérez también para trabar, o sea, siempre aparece esa traba que muestra lo difícil, lo impenetrable que es modificar cosas que vienen de los años 70 y que tienen que ver con esto que es una corporación, un fuerte lobby, que además es una corporación armada, ¿no? Ni más ni menos. O sea, debe ser la corporación más potente que existe en Uruguay porque tiene el monopolio del uso de las armas. Por lo cual, una cosa que es bastante difícil es por qué este tema no tiene un mucho más alto perfil en los medios de comunicación, aunque uno también lo puede entender por qué pasa eso, ¿verdad? Porque, como pasa en otros temas, hay determinados intereses en los medios de comunicación para no adentrarse en esto, y somos pocos los medios que seguimos estos temas. Con la ley orgánica y pasa algo similar. Para empezar, que es un proyecto de 170 artículos, 172 para ser más exactos, y
es como que la ciudadanía me parece que no entiende la magnitud de lo que tiene, la importancia que tiene, porque sin duda uno puede tomar de la importancia democrática que tiene de que el poder civil de algún modo domine un poco la sartén por el mango, pero también hasta el punto de vista económico. Yo digo, bárbaro, si no te importa este tema por el lado de los derechos humanos, de pensarlo desde el punto de vista económico, ¿tiene sentido que un país como Uruguay tenga el gasto en defensa que tiene? Es decir, yo creo que se podría llegar a la población de muchas maneras. Ahora he visto que, por ejemplo, el sector IR ha empezado una campaña con el tema de reducir el número de coroneles, porque ni siquiera sabemos cómo funcionan las Fuerzas Armadas, ni siquiera no sabemos cuáles son los grados, no sabemos por qué se crea un batallón en un lugar o en el otro. O sea, es completamente hermético el mundo de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que el gobierno debería también ser mucho más didáctico en lo que implica. De repente con la caja militar a lo último, cuando había una trabazón ahí, empezó a difundir más. Pero si esto no se abre a la sociedad, y vamos a ser ese grupo que vamos a estar atrás de estos temas cuando tiene una importancia muy grande. Hay otra ley también que yo no he tenido ni tiempo a ver qué está pasando, pero también la ley para crear el Sistema Nacional de Inteligencia, la inteligencia, o sea, ¿qué pasa con los servicios de inteligencia militares y policiales? Porque acá se demostró que hubo una red de espionaje en democracia, hay una ley que se está estudiando en el Parlamento, está encajonada la ley. Si uno ve el trámite parlamentario, no se mueve. O sea, las leyes que tienen que ver con las Fuerzas Armadas no se mueven, o pasan años, y bueno, eso quiere decir algo, porque cuando se quiere aprobar una ley, yo pensaba, cuando fue todo el tema de un solo Uruguay, el tema del agro, en una semana el Parlamento aprobó todo lo que pedían prácticamente, ¿no? Entonces, eso quiere decir algo, quiere decir que cuando se quiere cambiar algo se puede, y cuando no se cambia algo es porque sin duda hay intereses que están muy metidos en el sistema político, y en el sistema político todo, me parece, porque en definitiva el lobby militar siempre termina llegando, o es Darío Pérez, o antes era Fernández Huidobro, pero siempre hay alguien que es una cuña que termina frustrando la salida, o los proyectos son mucho más suaves de lo que iban a ser. Y bueno, eso determina el poder que siguen teniendo para mí las Fuerzas Armadas. Coincido en que el ministro Menéndez, hasta ahora de lo que uno ha seguido, es el que ha intentado, y bueno, obviamente con determinados respaldos, alguna serie de empezar a hacer que ese poder civil tenga un poquito más de fuerza. Uno ha visto también en el Parlamento cuando presionaban para que los comandantes en jefe fueran al Parlamento a ser consultados, la oposición quería que los comandantes en jefe fueran consultados al Parlamento, el ministro se negó a que fueran. Eso es algo que uno lo puede constatar viendo las actas, donde Menéndez dice, no, acá está el Poder Ejecutivo, las tres fuerzas ya fueron consultadas y no es necesario, o sea, no van a venir los comandantes.